Bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues me sumo a los agradecimientos de los ponentes que me han antecedido, a los organizadores de este magnífico congreso, a Rafael, a María Eugenia, a Margarita. Y bien, para mí es un honor pues compartir foro con tan reputados especialistas en el tema. Como acaba de decir la profesora Margarita, pues yo voy a hablar sobre las relaciones documentales entre el Consejo de India y la Casa de la Contratación, ya que, bueno, yo a lo que me dedico es a historia del documento y, bueno, en este sentido y utilizando la metáfora que esta mañana ha utilizado varias veces el profesor Javier Barrientos, yo he salido como una espora de Margarita dedicándome a estos temas, ¿no? Bien, pues antes de la institucionalización del Consejo de India, ¿no?, de este proceso que también se han explicado en las mesas de esta mañana, la Casa de la Contratación gozó de una relación singular, privilegiada con el monarca. Aproximadamente un mes después de las ordenanzas fundacionales, que bueno, también conoce la profesora Adelaida Sagarra, ¿no?, mediante Real Cédula de 14 de febrero de 1503, la reina nombró a los primeros oficiales de la casa, ¿no?, los conocidos Pinelo, Matienzo y Briviescas, y en este documento ya abrió un canal de comunicación directa de la Casa con la Corte, ordenando a los oficiales recién instituidos que le escribiesen sobre todo lo que considerasen conveniente para que haya efecto contenido en la dicha instrucción, como demás de aquello, nos escribid de continuo, largamente, porque nos les mandemos ver y proveer como cumpla nuestro servicio y al bien de la dicha negociación. Bueno, tal intimidad de despacho con el rey, en palabras de Carlos Petit, venía siendo característica del Consejo Real o de una Real Chancillería, bueno, pues manifestando la importancia que se le otorgaba a esta nueva institución. De igual modo, pues la residencia del Tribunal Indiano en el Real Alcázar de Sevilla también sugería esta inmediatez entre los jueces oficiales de la Casa y el monarca, propia de las instituciones supremas. La Real Cédula de 5 de junio de 1503, mediante la cual accede la reina a la petición de asentar la casa en el Real Alcázar, también recordaba a los oficiales que siempre me avisad de lo que os pareciere que se debe hacer. Bueno, esta vía de comunicación se reguló a través del secretario Gaspar de Grisio, mediante una Real Cédula de 8 de enero de 1504 y en 1507, tras la vuelta al gobierno de Castilla del rey Fernando, ordenó a la Casa que todos los despachos se enviaran a la corte a través del secretario López de Conchillo. Pero esta canalización de la comunicación no mermó su carácter singular. Podría referirme a otros ejemplos como lo que dice acerca de esta relación el cronista Herrera o las propias ordenanzas posteriores de 1510, donde de nuevo pues, se hace mención de esta relación que deben de tener con el monarca, ¿no?, para estar siempre enterado de esa negociación, pero voy a ir directamente, ¿no?, por cuestiones de tiempo al nudo gordiano, a lo que me interesa de verdad en esta intervención. Bueno, una vez que el Consejo de India pues, adquirió carta de naturaleza, la Casa de la Contratación quedó como un organismo subordinado a él, y así lo señalan pues, cuantos especialistas se han acercado, ¿no?, a la historia de esta institución. El propio Schaffer, al que bueno, siempre hay que acudir, así lo indica y también señala que ello sin que existiera una disposición expresa que lo regulara, y sigue diciendo, parece que no fue necesaria porque ya en 1520 el rey había ordenado a los jueces oficiales de la Casa de la Contratación que todos sus despachos se dirigieran al cardenal Adriano, quien, con parecer de los de nuestro consejo, proveería sobre ellos.
Bien, lo que nos planteamos entonces es si este hecho supuso el fin de esta favorecida condición de la que gozaba la institución sevillana a través de estas relaciones documentales, digamos, a través de la correspondencia que la Casa mantenía con el Consejo, o más bien entre el triángulo formado por el monarca, el Consejo y la Casa de la Contratación. Bien, para ello voy a utilizar los libros registros de correspondencia que se formaron en la Casa de la Contratación, donde se iban copiando todas las cartas que se remitían desde la institución. Bueno, estos libros registros estaban regulados desde 1510. No me voy a meter aquí en las hipótesis de por qué no aparecen hasta décadas después. Lo que sí me interesa es que en ellos se copiaba, digamos, todas las cartas cronológicamente que se enviaban a la corte. Podemos encontrar los más diversos asuntos sobre los negocios que competían a la institución sevillana, dudas sobre la aplicación de las ordenanzas, envíos de armada para la defensa de la flota, suministros de artillería y bastimento, información sobre inconvenientes o prejuicios que provocaban algunas de las órdenes reales, llegado, partida de flota, destino de oro y plata, reparto de la avería, pago de deudas, etc. Pero no solo el contenido de estos documentos es de interés para observar qué asuntos son los que se comunican. Una de las cuestiones más interesantes son los canales de comunicación que se utilizan, los destinatarios de estas misivas, la utilización de intermediarios o no, la posibilidad o no de relación directa con el rey, pues van a marcar los grados de confidencialidad y los niveles de comunicación con los órganos supremos de la monarquía. En los márgenes de estas cartas que se copiaban, como podemos ver ahí, ahora después pondré algunos ampliados, se iban también anotando todos los destinatarios, ¿no?, que podrían ser distintos, ¿no?, pues a un secretario concreto, al presidente del Consejo de India, al Consejo de India sin especificar a qué persona, a un intermediario, a un agente, directamente al rey. Bueno, estos epígrafes pues, nos pueden ayudar a desvelar si la Casa mantuvo cierto nivel de autonomía para dirigirse a estas instancias supremas de la monarquía, sin que sus escritos fueran filtrados por el Consejo indiano, incluido la relación directa con la persona real. Bueno, sin embargo, esta vía de comunicación no es fácil de dilucidar, pues no suele quedar claro si el secretario al que se envía pues, está ejerciendo en el despacho del rey o en el Consejo. Incluso cuando el epígrafe indica al rey en sus reales manos. Bien, ningún miembro del Consejo de India podía abrir esta correspondencia, pero indudablemente era esta institución, al menos en teoría, la que la tramitaba, la que la encauzaba y la que la hacía llegar al rey. Ahora bien, hay acontecimientos que hacen aflorar esta vía exclusiva de relación con la corona, acontecimientos que obligaban a la persona real a separarse físicamente de los consejos, como ocurrió durante el viaje y estancia de Felipe II por su coronación en el país vecino, en Portugal. Sabemos por Luis de Cabrera, de Córdoba, en su Historia de Felipe II, que partió de Madrid hacia Guadalupe el 4 de marzo de 1580 y no volvió hasta 3 años después. Al Escorial llegó el 24 de marzo de 1583 y 3 días más tarde, el 27, a Madrid. Bien, por alguna razón que desconocemos, desde 1580 a marzo de 1581 solo se anotó en estos libros registros esporádicamente el destino de la misiva, ¿no? Por ejemplo, se encuentran algunos como a Su Majestad en Badajoz, pero pocos, ¿no? Sin embargo, ya se hizo regularmente desde marzo de 1581, con Felipe II ya en territorio portugués, hasta su estancia, ¿no?, en Guadalupe y en Badajoz. De modo que contamos con 2 años, desde principios de marzo del 81 hasta finales de marzo del 83, de anotaciones en las que el rey y el consejo están separados.
Es entonces cuando podemos observar que unas cartas se envían directamente al rey y otras al Consejo, bien porque se anotara, como aparece ahí, al Consejo de India, y en otras en manos del secretario Antonio de Eraso, que era por el que actuaba como secretario del Consejo de Indias, pero que estaba físicamente con el rey en Lisboa. De modo que podemos ver, digamos, qué cartas se envían a un sitio y qué cartas se envían a otro. Pero no solo eso. Podemos saber también, a través del análisis de estos libros registros de correspondencia, cuánto y cuándo se escribe al monarca o al consejo. Empecemos por el cuánto. En estos 2 años, que van de marzo del 81 a marzo del 83, la Casa de la Contratación escribe 136 cartas referidas a asuntos indianos. También escribe otras que van por otro conducto, ¿no?, que se refieren a guerra, ¿no?, al Consejo de Guerra. Lo sorprendente, yo me esperaba encontrar lo contrario, es que 108 las dirige al rey y solo 27 al Consejo de Indias en Madrid. Una, sin especificar, no dice a dónde, porque se le habrá olvidado, ¿no?, al oficial anotar a dónde lo dirigía. Y también cuándo. En rojo aparecen ahí los días en los que se escribe al rey, bueno, según la data de las cartas, claro. Y en azul los días en los que se escribe al Consejo. Bueno, la diferencia es considerable a simple vista, como también hemos podido ver en el gráfico anterior. Podemos observar que en muchas ocasiones se escribe al Consejo a la par que al monarca, muchas veces la misma visiva, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que en marzo de 1581 no hay relación con el Consejo, ¿vale?, igual que en el verano de ese año, en julio y agosto, mientras que la relación epistolar con el monarca durante esta época es semanal y a veces con el envío de más de una carta a la semana. Aparecen también unos círculos en amarillo, que estos son a los que me he referido antes, que en realidad no nos interesan aquí. Especialmente son las cartas enviadas en manos del secretario Juan Delgado, secretario del Consejo de Guerra, y que, sobre todo, bueno, las he puesto porque destacan, porque prácticamente hay épocas en las que sustituyen, más o menos, a las que se dirigen a Antonio de Eraso. Y, sobre todo, digamos, son relacionadas con episodios bélicos. Tanto aquí a finales de 1581, como aquí en el verano de 1582, están relacionadas con la preparación y la toma de la Isla Terceira. Bien, en 1582, como podemos ver ahí, las diferencias son aún mayores. 8 cartas solo en todo el año dirigidas al Consejo, con periodos de incomunicación, por ejemplo, entre el 4 de febrero y el 5 de mayo, o los meses de septiembre, octubre, como podemos ver ahí, octubre con 10 días menos, por la adaptación al calendario gregoriano en 1582, y también noviembre. Lo mismo podría comentarse de 1583, aunque, como vemos, sí hay un repunte con esos círculos azules, que son los que se dirigen al Consejo, de comunicación con el Consejo de India a medida que Felipe II se acerca a Madrid. Bueno, a la vista de estos datos, pues parece que hay un canal de comunicación de la Casa con el monarca al margen del Consejo. Bien, aún así, pues podría argumentarse que ello podría deberse no solo a la circunstancia excepcional de la separación, que se podría argumentar que se debe precisamente a esa circunstancia, ¿no?, a la separación de la persona del rey de sus instituciones delegadas. Y es más, a la vista, por ejemplo, de lo que ocurre en los últimos días de marzo de 1583, parece que las misivas pues ya tenderían a unificarse cuando el monarca de nuevo residiera junto al Consejo. Pero las anotaciones que hemos visto a lo largo, ¿no?, como digo, del análisis de estos 2 años, parecen que debilitan esta posibilidad. La Casa de la Contratación no solo mantuvo una relación documental más frecuente con el monarca, sino que en ocasiones, cuando enviaba la misma misiva a ambos, seleccionaba partes o capítulos que solo se comunicaban al monarca.
de modo que determinados puntos de un mismo asunto quedaban ocultos al Consejo y vedada parte de la información. Como podemos ver en esas anotaciones, hasta aquí se escribió al Consejo de India y hasta el cabo a Su Majestad en manos de Eraso. Este capítulo no fue en la carta del Consejo de India, a Su Majestad en manos de Eraso toda, y los capítulos que van señalados para el Consejo. Bien, incluso cuando analizamos el contenido, yo no me he podido en esta ocasión parar en el contenido que, por supuesto, es muy interesante de estas misivas, cuáles se dirigen al rey y cuáles al Consejo de India. Voy a poner un ejemplo. En la carta de 13 de abril de 1581 podemos leer: las cartas de vuestra majestad de 5, 7 y 10 hemos recibido, y en lo que vuestra majestad por ellas manda cerca del despacho de la Armada, de la que es general Diego de Flores, se va entendiendo cómo vuestra majestad lo manda, y se irá continuando y dando cuenta a vuestra majestad de lo que se hiciere. Este capítulo, por ejemplo, no se escribe a la carta del Consejo, de modo que lo que podemos ver es que también el rey mantenía una relación epistolar directa con la casa al margen del Consejo. Y la Casa de la Contratación, a la vista de este capítulo que omite, pues oculta este nexo, digamos, estas cartas que le llegan directamente del rey, en este caso a través del secretario Antonio de Eraso, que estaba con él en Lisboa. Bien, en definitiva, bueno, tradicionalmente se ha considerado a la Casa de la Contratación como un órgano subordinado al Consejo de India, y sin duda lo fue. Más aún cuando a partir de 1557, año en el que se nombra un presidente de la Casa de forma efímera, y ya de forma definitiva desde 1579, cargo que tenía que ser ocupado por un consejero de India. Sin embargo, parece que esto no fue óbice para que la institución sevillana pudiera mantener una vía reservada con el monarca sin pasar por el tamiz de la institución suprema indiana. Bien, soy consciente de que, digamos, esto es solo una aproximación, solo son unos años, están solo analizados los destinatarios y, sobre todo, creo que en lo que estoy ahora también, que es en el análisis de el contenido que se dirige al rey y el contenido que se dirige al Consejo. En altos porcentajes estadísticos, la relación que tenía el monarca con la Casa de la Contratación era para asuntos económicos, para órdenes directas que daba el monarca acerca de lo que después llamaban en la Casa de la Contratación conductas, es decir, hacia dónde había que conducir el dinero. Directamente una orden del rey para que se pagara a tal persona o a tal acreedor. Y bien, pues nada más. Muchas gracias.